Nuestro expositor hoy día es Enrique Reyes de la Universidad de Santiago de Chile y el título de la presentación es Picons and Pseudo-Picons. Adelante, Enrique, con tu charla. Gracias, Marco. Bueno, la charla es sobre más o menos el tema del sistema integrable. Yo creo que, si me dejan comenzar con el resumen, el punto se ve un poco pequeño, lo voy a mostrar de nuevo en un ratito. Esta ecuación diferencial que está acá, esa que estoy subrayando ahora, es una ecuación más o menos famosa que se encontró de manera formal, por medio de métodos formales, yo creo que a fines de los 80. Y en 1993 se descubrió que tenía cierto contenido físico. Aparecía en la teoría de ondas de agua. Y las personas que hicieron eso fueron Roberto Camasa, un matemático aplicado italiano, y Darrell Holm, que es un tipo bastante conocido también. Lo interesante que tiene esta ecuación, que encontraron estas personas, es que modela bien onda, de agua poco profunda, y además posee unas soluciones bastante interesantes que fueron como que fue algo inesperado, ¿no? Esos son los picons. Lo que voy a mostrar es una generalización de esta ecuación, que está acá, es esta ecuación más grande, que empezamos a estudiar el año pasado con unos colegas chinos, estas personas que están acá, Min-Suan Zhu de Beijing y Si-Jun Kiao, que está en Texas. Y resulta que esta ecuación es como un pariente cercano de Kamasa-Jones. Y la pregunta es si tiene propiedades interesantes o si modela cosas, perdón, si tiene propiedades interesantes y si tiene soluciones interesantes. Y resulta que no tiene picons, pero según lo que vimos, tiene estos pseudo-picons. La idea de la charla es tratar de explicar esas dos palabritas. Entonces, primero que nada partamos con algo que es más familiar. O sea, ¿qué cosa es un solitón? Acá, este sitio web que estoy abriendo ahora es uno de los que más me gustan. Lo hizo Stephen Anko, un matemático canadiense. Y allí él explica tranquilamente todo lo que es y lo hace. O sea, solitón dice son ondas viajeras estables, no lineales, que mantienen su forma y rapidez en las interacciones. Perfecto. Entonces, esa es una muy buena definición. El más común, el solitón más popular, digamos, es este de la ADB. ¿Sí? Acá podemos ver la ecuación U más alfa, U por UX más beta UXXX igual a 0. Los coeficientes de la ecuación cada vez se pueden arreglar usando la simetría de la ecuación. No cambian las propiedades intrínsecas de la ecuación. El solitón de esta cosa es esta solución que está acá. UX igual a C medios, la velocidad C, dividido por el seno hiperbólico al cuadrado de esta cosa. ¿Sí? El psi es la coordenada que se va moviendo, o sea, x menos z. Allí hay un solitón que se va moviendo a medida que pasa el tiempo. Lo que tiene interesante esta cosa es, por ejemplo, cuando consideramos soluciones más complejas. Acá no voy a leer esta fórmula, ustedes pueden ver la fórmula en la pantalla. Es una solución bastante más sofisticada de la KdB. También es un solitón, pero lo que tiene es que tiene esta interacción que está acá, ¿se fijan? O sea, eso es lo curioso. Eso es lo curioso de esto. O sea, se conserva la velocidad y la forma de las ondas después de una interacción no lineal. ¿Se fijan? Porque la ecuación cada vez es una cuestión no lineal. Eso es un solitón. Bien.
La ecuación de Kamasa y Holm, esa que está acá arriba, o si se quiere poner como ecuación de evolución, es una ecuación no local de evolución, esta que está acá. Y como les decía, fue derivada en 1993. La gente que sabe física, que sabe más física que yo, dice que esta ecuación modela ondas de agua mejor que la popular KdV, KdV de Brace Equation, porque admite soluciones que explotan en tiempo finito. Y nosotros vemos en el agua soluciones, ondas que explotan en tiempo finito. Las soluciones de la KdV nunca explotan. O sea, eso es un teorema conocido. Cualquier solución de la KdV que aparece a partir de unas condiciones iniciales regulares es suave. Eso no sucede con esta cosa. Acá hay ejemplo, ¿sí? En vez de un solitón común y corriente, acá tenemos la misma coordenada que se mueve, x menos ct. Fíjense que aparece como solución un exponencial con un valor absoluto. Y uno se pregunta, claro, ¿cómo diante esta cosa puede ser solución de una ecuación diferencial de tercer orden, ¿no? La ecuación que está acá, la KdV, es una cosa de tercer orden. Bueno, lo que sucede es que es una solución en sentido débil. Hay que especificar claramente lo que quiere decir ese sentido débil, pero y también resulta que se pueden superponer estas cosas, como esta que está acá, ¿ven? Hay dos cosas. Sí, lo que se ve acá es que permanecen acotadas, las soluciones permanecen acotadas, pero las pendientes explotan, ¿de acuerdo? Eso es lo interesante. Lo interesante también es que la interacción que se produce tiene las mismas características que en el caso de la KdV, la popular KdV. Acá hay un video que saqué de internet, es un video antiguo, como se puede notar. Pero fíjense que ahí van 3 picons, estos son los picons, y ahí se van a juntar. El más largo, el más grandote sobrepasa los picons pequeñitos. Hay una interacción no lineal de soluciones débiles de la ecuación diferencial, y ahí se están separando. O sea, es algo espectacular, ¿se fijan? En el sentido de que son fenómenos que se dan en el estudio de cosas no lineales que realmente vale la pena entender mejor, porque, bueno, porque la ecuación diferencial que poseen estas cosas son bastante sofisticadas, ¿se fijan? Así que vale la pena entender cómo se comportan las soluciones de estas cosas. Bien, acá puse una referencia de un artículo en que realmente se explica muy bien qué cosas son los picons y cómo se calculan. Esta cosa en este Dynamical System, Differential Equations and Applications. No puedo dejar de echar la broma que seguramente este es una cosa R, pero sale este artículo bastante bueno. Y esto también es interesante. Existe una clasificación de soluciones de ondas viajeras para KdV. Jonathan Lennels trabaja ahora en Suecia. Este dibujo lo saqué de su artículo. Fíjense, todas estas cosas que están acá, perdón, todas estas cosas son soluciones débiles de la ecuación Kamasa-Holm. ¿De acuerdo? Jonathan tiene esta linda clasificación de soluciones débiles que pueden suceder. Perfecto. Listo. ¿Qué propiedades se pueden descubrir que tiene Kamasa-Holm? La ecuación esta que posee estas soluciones de picons. Lo primero que se observa es que tiene una cantidad infinita de leyes de conservación. Eso es interesante porque da la impresión, no sé si esto es un teorema, da la impresión que la existencia de esas leyes de conservación es lo que hace que se produzcan estas interacciones entre picons. En el caso de la ecuación de
KdV, otra de Vries. Eso es un teorema. Se sabe que existe una cantidad infinita de leyes de conservación. Esas leyes implican que las interacciones entre los ondas viajeras, estos solitones, son elásticas, digamos, ¿sí? Se producen esas cosas. En el caso de KdV, la cantidad infinita de leyes de conservación que tiene previenen la aparición de picons. Eso es sumamente interesante. O sea, ese es un teorema más o menos difícil de análisis, y eso es lo que sucede. En algún momento se pensó que la ecuación Kamasa-Horn no tenía una cantidad infinita de leyes de conservación local, porque precisamente aparecían esos picos, ¿no? Eh, y en realidad no es así. La ley de conservación local de Kamasa-Horn lo que hacen que no permiten acotar ciertas normas en espacios de Sobolev que hacen que todas las derivadas sean suaves, todas las derivadas sean finitas. Eso es lo que nos permite. La cantidad infinita de leyes la expresión explícita de las leyes de conservación está en un artículo que escribí hace muchísimos años, ¿no? Hace como 20 años. Esa fue la primera construcción que se encontró. Les cuento cómo se hace eso. Esto para la gente que sabe, que ha estudiado sistemas integrables, es algo común. Para el resto es como un poquito misterioso, para mí es un poquito misterioso todavía. Resulta que acá hay una ecuación no lineal. Fíjense que 1 y 2 son dos ecuaciones ordinarias para gamma, ¿sí? Son ecuaciones ordinarias para gamma. ¿De acuerdo? Lo divertido es que la ecuación 1 dice lo que es gamma x en función de gamma y el m, que es ux menos u. La ecuación 2 dice cómo se comporta la primera derivada con respecto a t de gamma. Así que esas dos cosas no tienen por qué ser compatibles a priori, ¿cierto? Bueno, lo interesante es que es compatible, sí, solo si los coeficientes que están acá, ux, u, m, u, etc., satisfacen la ecuación Kamasa-Horn. En cierto sentido, entonces, 1 y 2 es una manifestación como sistema de ecuaciones de Kamasa-Horn, ¿sí? Lambda es un parámetro. Bien, uno juega un poquito con la ecuación 2 y descubre que en realidad el gamma que está acá satisface esta ecuación, que es una forma de ley de conservación. El truco que viene es que se expande, se asume que gamma se puede expandir como una serie de potencias en el parámetro lambda. Se expande esto y se encuentran las leyes de conservación local. Bueno, un detalle que voy a usar en unos minutos más. Esto también es parte del folclore, ¿no? Cuando tenemos dos ecuaciones de Riccati, como esta que están acá, gamma x, gamma cuadrado, gamma cuadrado, etc., las podemos combinar y transformar en un sistema de matrices 2×2. Satisfacen lo mismo. O sea, fíjense que la matriz 4 dice cómo se comporta la derivada del vector si1, si2 con respecto a x. La matriz 5 dice cómo se comporta la derivada del mismo vector con respecto a t. Se necesita, si estas cosas son compatibles, algo tiene que pasar. La condición de compatibilidad es precisamente la ecuación Kamasa-Horn. Ese es un detalle más o menos importante. ¿Cómo se encuentra la ley de conservación? Lo que les decía antes, o sea, tenemos estas dos ecuaciones Riccati, expandimos gamma en serie de potencia, lo ponemos acá, aparecen, y los coeficientes van a ser densidades de ley de conservación. Acá está. Muy bonito, muy elegante. Hay dos expansiones que se pueden hacer. La primera expansión da una cantidad infinita de leyes de conservación. Estas son las densidades que están acá. La segunda expansión da 3 leyes nomás. Esta densidad, esto se conserva
esto que está acá se conserva y eso que está ahí se conserva. Las otras que aparecen son cosas no locales que no son de interés ahora. Eso. Un comentario más sobre Kama-Sejón. Cuando uno tiene estos sistemas compatibles, por ejemplo, el 8 es el sistema de ecuaciones de Riccati que le mostré recién, uno se puede poner un poquito ambicioso, digamos, y ver si existen otros sistemas compatibles. Acá hay dos más, el 10 y el 11. ¿De acuerdo? ¿De qué sirven esto? O sea, el delta y el beta que están acá son cosas que dependen de soluciones de Kama-Sejón completas, ¿sí? Son cosas no locales, diríamos, de manera en términos de geometría. Entonces, lo que uno puede hacer es tratar de encontrar simetría de la ecuación, pero simetrías más sofisticadas que dependan no solo de variables independientes y dependientes, sino que dependan de estos tipos, del delta, del beta y del gamma. Acá hay una clasificación de esas simetrías. Se ven bastante feas, ¿no? La simetría de ecuaciones diferenciales se supone que son movimientos infinitesimales, digamos, de la ecuación, ¿sí? Entonces, son cosas que localmente satisfacen la parte lineal, la linealización de la ecuación. El B1 y B2 realmente no son muy importantes porque eso corresponde a que la ecuación es independiente de traslaciones con respecto a X y traslaciones con respecto a T. Pero el B5 es una simetría perfectamente decente, que depende, como decía antes, del delta, del beta, del gamma, de esas cosas no locales. Y no lo voy a hacer, pero uno puede tratar de encontrar, uno realmente puede, no tratar, sino que se puede encontrar el flujo de esta cosa y usar esto para generar familias bastante sofisticadas de soluciones. Que no es claro, déjeme decir de inmediato que no es claro que esas familias sofisticadas de soluciones tengan interés físico de por sí, pero sirven, por ejemplo, para probar esquemas numéricos, ¿sí? Gente que hace análisis numérico puede tomar estas cosas, tratar de resolver la ecuación de manera aproximada usando su método numérico y ver si lo que ellos obtienen se parece a las soluciones difíciles que uno obtiene usando estas simetrías que están acá. Muy bien. Por si alguien está interesado, las simetrías de ecuaciones diferenciales forman álgebra de Lie. Entonces acá está la álgebra de Lie de las que les mostré recién. No, voy a cambiar un poco. Entonces llega a la ecuación más grande. Este es el sistema que mostré hace un ratito atrás, asociado a la ecuación Kama-Sejón. Eso quiere decir que, de nuevo, uno toma la primera derivada de este vector, está dada por esta matriz. La derivada con respecto a t de este vector está dada por esa matriz, tiene que ser compatible. La compatibilidad es precisamente la ecuación original. Lo que podemos hacer, lo que hicimos con estos colegas chinos, es cambiar el m que está acá, que originalmente es simplemente UXX menos U, cambiarlo por cosas más difíciles, por otro tipo de operador diferencial actuando sobre U. Ver qué sucede. Eso es, ¿sí? O sea, dejamos la misma dependencia en lambda, acá, y cambiamos el m. Entonces, en vez del m común y corriente, vamos a usar este que está acá. Las matrices son un poco más complejas. Tenemos la misma dependencia en lambda. De nuevo, consideramos el problema lineal asociado con estas matrices ahora, X4 y T4, en vez de estas que están acá. ¿De acuerdo? Bien, la compatibilidad de este sistema es esta ecuación en rojo que está ahí abajo. Eso, fíjense que tiene, las derivadas son de quinto orden ahora. Las derivadas son de quinto orden, la derivada de orden mayor. Se ve bastante
compleja la ecuacióncita esta, pero parece ser interesante, ¿no? Bien, em, eso le llamamos ecuación de tipo Kama-Sajón. Está ciertamente conectada a Kama-Sajón, y déjeme decir de inmediato que la gente que sabe scattering inverso, o scattering, diría que en realidad esta ecuación en rojo es lo mismo que la ecuación Kama-Sajón, porque la dependencia en los polos es la misma. Pero geométricamente y analíticamente no son equivalentes. Eso es lo interesante. Déjenme ver acá. Esta transparencia es solamente para mostrar que la nueva ecuación, esa ecuación gigante en rojo, tiene también una cantidad infinita de leyes de conservación, porque las leyes de conservación dependen en realidad de esta expansión en lambda, ¿no? Y si tiene la misma dependencia en lambda, va a tener análogas leyes de conservación. Tiene estas dos que están acá, ¿sí? Como densidades. Eso es interesante. El álgebra de simetría de esta nueva ecuación es muchísimo más amplia que el álgebra original, el álgebra de Kama-Sajón, acá está indicada, que es de dimensión infinita, ¿no? De cada función g, esta cosa es una simetría. Aquí está la tabla la tabla de simetría, si alguien lo desea ver. No, lo que nos pareció interesante a nosotros es que cuando nosotros lo que esperábamos era ver si íbamos a encontrar de nuevo picos. Y este es un cálculo que hizo Zhi-Jun Kiao, ¿de acuerdo? El 12. Él dijo, mire, ¿saben qué? Vamos a poner el U en vez de ser simplemente una exponencial, va a ser una exponencial, este factor, este acá. Y lo metió, esta cosa, metió algo así en esta ecuación, le dio esto, ¿no? Que parece picón, que tiene valores absolutos. Pero cuando se estudian las derivadas con más detalle, uno se encuentra con que se grafica esto y se ve perfectamente suave, ¿se fijan? La solución, a pesar del valor absoluto. Pero lo interesante es que la primera derivada es perfectamente decente, como función continua. La segunda derivada es perfectamente decente. Pero fíjense que la segunda derivada tiene este grafo. Por lo tanto, la tercera derivada explota. A eso le llamamos pseudo-bitcoins. ¿De acuerdo? Son soluciones débiles de ecuaciones diferenciales no lineales, como esta de acá. Son suaves hasta una cantidad finita de derivadas. En este caso está la segunda derivada. Interesantemente, los pseudo-bitcoins interactúan parecido a lo que hacían los bitcoins. Esta es una, ¿cómo se dice en la literatura física? ANSAT, ¿no? Se supone que los pseudo-bitcoins van a ser de esta forma. Una suma de un que depende de t, un q que depende de t acá arriba y de esto. Entonces se ve que esto es una solución débil de la ecuación grande, si es que el P y el Q satisfacen un sistema hamiltoniano, ¿no? Este que está acá. Y eso permite que uno encuentre las fórmulas para estos pseudopicons. En el caso simplemente de dos cosas, voy a mostrar directamente la fórmula, esta que está acá. Eso sería el pseudopicon en este caso, ¿sí? Y lo que tenemos es, y hay una foto de esta cosa, se ve suave, sabemos que la tercera derivada va a explotar. Y realmente se comportan como no sé, versiones de orden mayor de los picons de Kama-Sajón. Eso es lo interesante. Ese es el título de la charla. Los picons que mostré al comienzo de Kama-Sajón y estas otras cosas que parecen ser interesantes. Bien, por si acá solamente voy a mencionar unos teoremas de análisis.
El tercer colega que mencioné, de China, de Beijing, es especialista en cosas de análisis, y esto se lo debemos a él. Y nuestra ecuación, si tomamos una condición inicial en espacio Sobolev, HS con S mayor que 7,5, entonces hay una solución para la ecuación, nuestra ecuación, y la, ¿cómo se dice esto? La función que a condición inicial le asigna la solución es una función, es continua. La solución existe por un tiempo finito en general. Y si por casualidad, si es que nos acercamos a ese T mayúscula y en la norma HS de U se va a infinito, decimos que la solución explota. Eso es lo que sucede en Kama-Sajón, y acá también en algunos casos. Acá hay dos teoremas que son condiciones necesarias y suficientes en este caso, que manejan el modo en que la solución explota. ¿Sí? Acá eso es lo que sucede. Y por último, si hay condiciones, por ejemplo el teorema 8, si tenemos que algún I0, el M, este tipo que está acá, el M, es menor o igual a 0, entonces se puede probar que la solución de esta ecuación de quinto orden existe globalmente. Esos son los teoremas, y eso es lo que sabemos hasta ahora de esta ecuación. Zhi-Kun Qiao y sus coautores tienen otro modelo que no es integrable, que no es condición de integrabilidad de un sistema de ecuaciones lineales como este, que también admite pseudo-picons. Por lo tanto, creemos que en realidad estos objetos son cosas legítimas de estudio. ¿Se fijan? Son soluciones legítimas diferentes a los picons. Lo que sería interesantísimo estudiar, que francamente todavía no sabemos si funciona, es ver si uno puede cambiar la condición, si uno puede cambiar la dependencia de estas matrices en lambda, ¿no? Y encontrar otro tipo de modelo, de orden que también tenga este tipo de solución. Lo estamos haciendo, pero todavía no tenemos un resultado final. Listo. Un último comentario, un comentario geométrico. La ecuación de Kama-Sajón es más o menos interesante también porque tiene contenido geométrico en el sentido que voy a tratar de explicar ahora. Si supongamos que tenemos una solución, hay una solución de Kama-Sajón, UXT, MXT, ¿de acuerdo? Ponemos esta solución en estas formas diferenciales que están acá, ¿de acuerdo? Entonces nos van a quedar tres formas diferenciales que dependen solamente, cuyos coeficientes dependen solamente de X y de T. ¿De acuerdo? Son formas diferenciales entonces perfectamente decentes en un pedazo de plano, pero están construidas a partir de solución de la Kama-Sajón. Bueno, esas tres formas diferenciales que uno construye satisfacen estas ecuaciones que llama ecuaciones destructivas. Las dos primeras ecuaciones, omega 1 y omega 2, las dos primeras formas, omega 1 y omega 2, determinan una métrica en una superficie de este plano, ¿sí? De un pedacito de plano. La ecuación número 3 dice que la curvatura gaussiana de esa superficie es -1. Entonces la definición decimos que la ecuación de Kama-Sajón describe superficies pseudosféricas, como estas trompetas, ¿no? Esta superficie beltránica, la pseudosfera. De nuevo, en el sentido que cada vez que uno tiene una solución, lo pone dentro de estas formas y tiene una cosa geométrica, una superficie. Muy bien. Entonces, ahora lo que hacemos es decir, bueno, se fijan que ahora viene un problema geométrico que tiene sentido. O sea, mantengamos la dependencia lambda en estas formas diferenciales
Cambiemos las funciones, veamos qué sucede. Si cambiamos las funciones, podemos nosotros descubrir nuevas ecuaciones que también describan superficies pseudoesféricas, como antes. Acá está la respuesta. Esta ecuación que está acá, tomamos cualquier función g que dependa de ux y uxx. ¿De acuerdo? Nada más. La ecuación 20 es una cosa que depende de 5 derivadas. ¿De acuerdo? Esa ecuación también, las soluciones de esa ecuación también permiten construir superficies pseudoesféricas. Acá está la forma. Eso es interesante. O sea, desde el punto de vista geométrico, la ecuación que nosotros tenemos con Chiao, no voy a decir la forma en detalle, es la ecuación más simple que podemos construir usando esta familia, la que acabo de mostrar. El trabajo en curso es tratar de entender la familia en general. Eso es lo que tengo que decir. Si alguien está interesado en esto, estas son las referencias que usé. Harto tiempo trabajando en estas cuestiones, ¿no? Acá es donde se encuentran las leyes de conservación. 2 y 3 aparecen en el estudio de simetrías y este es el último trabajo con estos colegas chinos. Bueno, eso. Agradezcamos a Enrique su amabilidad en esta espectacular charla, debo decir.